situación de la economía boliviana. Y para el análisis va a participar de manera virtual el analista económico Martín Moreira. Reiteramos, situación de la economía boliviana. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Martín, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy contento de participar con ustedes, dispuesto a hablar un poco de economía de mi país. Muchas gracias. A ver, demos una mirada muy general. Es verdad que los indicadores de primera generación de nuestro país no están nada mal en nivel de crecimiento, de inflación, de empleo. Los de segunda generación seguramente hay que darle una mirada más, el déficit fiscal, la inversión, la balanza de pagos, también la balanza comercial positiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizas una breve evaluación de cómo está la economía? En primer lugar, creo que hay que irse al contexto internacional. Hay que ver que la economía en la región está muy golpeada por las distintas coyunturas que han ido pasando en el mundo, ¿no? Estamos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, que ha afectado el tema de los commodities, el tema logístico y de las cadenas de suministros. También vemos el tema de las consecuencias de los hidrocarburos, que eso nos afecta directamente en el tema de las subvenciones. Y también vemos que se empieza a surgir nuevas polaridades, esto de Taiwán con China, que también nos va a tener repercusiones. Recordemos que estamos saliendo de una etapa de un año muy complicado, el 2020, que ha sido la pandemia. En ese contexto tenemos que ver el país, ¿no? En primer lugar, el 2021 tenemos un país que ha empezado a recuperar, el Estado ha empezado a aplicar algunas medidas económicas que son, en primer lugar, los bonos. Luego de eso ha empezado a aplicar inversión estatal para empezar a reactivar la economía, y después de eso ha empezado a reactivar el mercado interno. Una vez reactivado el mercado interno, este mercado y los importadores han empezado a generar excedentes, y ha generado exportaciones, los cuales sí nos han dado resultados. También los precios han sido favorables, ¿no? En el 2021 tenemos precios favorables y hemos llegado a un buen superávit de 1.400 millones de dólares, ¿no? Eso nos da un contexto para empezar el 2022. Y el 2022 tenemos, en primer lugar, una inflación, una de las más bajas a nivel de la región y a nivel mundial. Y tenemos un superávit comercial que no se había visto hace mucho tiempo, ¿no? Que estamos hablando de un 2.5 con relación a los países de la región. Creo que ese es el contexto que estamos viviendo ahora como país. A ver, a propósito del contexto internacional, todos los economistas saben que hay un problema de largo plazo muy complicado en la economía mundial, y es que el tema financiero se ha vuelto una bola demasiado grande, muy pero muy grande, frente a la economía real, y esto significa momentos de quema de valor. Estaremos al margen, no nos afectará esto en algún momento cuando el tema de los precios de las materias primas, por lo menos todos los economistas parecen vaticinar que vamos a entrar a un escenario bastante complicado en ese tema. Ya hay algunas señales sobre la caída de muchas de esas materias primas. En contexto general estamos en un pico de precios, estamos hablando en el tema de alimentación. Por ejemplo, la soya llega a $640. El caso del estaño es un caso que se va a dar en muchas materias primas, ¿no? Llegamos a 19 y a $22 y nuestro costo de producción es $11. Al caer a $12 nos ha producido que tenemos que reajustar nuestros números de producción en el tema minero. Entonces, este tipo de consecuencias a través del consumo que ha habido del exterior por materias primas y por las consecuencias de la guerra y de la ruptura de la cadena de suministros, al iniciarse la guerra con Rusia y Ucrania, ha habido una ruptura de la cadena de suministros. Tenemos que recordar que a principios de años hemos tenido problemas con los contenedores, no habían los contenedores necesarios para llevar las materias primas. Esto también ha encarecido los precios. Entonces, creo que estamos llegando a un pico, y de este pico vamos a empezar a descender. Entonces, el país
tiene que empezar a pensar a subir sus volúmenes en el tema y dar valor agregado a los productos, a la materia prima, como el caso del hierro, la inversión en el Mutum que está haciendo el Estado, que es una inversión muy interesante, porque el Estado da un valor agregado a una materia prima que sale normalmente en pellets, el Estado da un valor agregado para la fundición y proveer de hierro al mercado interno y los excedentes que van a ir al exterior. Esa es una manera correcta de pensar y de incrementar los volúmenes. En el caso de los minerales se tendría que pensar específicamente en bajar los costos de producción. Esto significa reacondicionar la matriz productiva dentro de los minerales para tener la ganancia según mercado, porque esto se va. Nosotros somos tomadores de precio. En este caso, en el caso de los minerales, tendríamos que reajustarnos, porque estamos tomando precios internacionales y esto lo tiene que ver la COMIBOL, lo tienen que ver los ministerios correspondientes, ¿no? En el caso de la soya y de los alimentos, creo que si nosotros aplicamos la biotecnología y aplicamos algunas técnicas que sí o sí se tienen que aplicar para este clúster, se va a necesitar subir nuestro volumen. Para subir nuestro volumen y poder tener, la cantidad necesaria para las industrias, porque ahora estamos solo dotando del 70% a las industrias de materia prima, y poder tener una cantidad para poder exportar el grano. Creo que es el camino a seguir. A ver, como lo decías, somos tomadores de precios. Seguramente en el tema del gas podríamos estar en dificultades porque ahí ya no es posible hacer economías de escala para seguir incrementando nuestro volumen de exportación. Entonces ahí seguramente tendríamos algunos problemas. Pero voy a otro tema que es importante. El tipo de cambio que tenemos es un tipo de cambio que está estable desde hace mucho tiempo. ¿Cuán beneficioso es para el sector productivo y para la oferta de bienes y servicios interna cuando precisamente no tenemos uno de los mejores aparatos productivos competitivos en el nivel de precios con nuestros vecinos más próximos? Creo que la pregunta tendría que ir cuán beneficioso es para la gente que trabaja, o sea, para los trabajadores. Si tú le quitas si tú le devalúas la moneda, ¿quiénes son los afectados? Directamente los afectados son los trabajadores. Recordemos que las devaluaciones benefician sí a las grandes empresas, benefician a las industrias y a las exportaciones y nos vuelven competitivos, pero a la vez toda esta competitividad va en contra de los trabajadores, de los empleados. Entonces ahí hay que ver el grado de importancia que tiene que dar el Estado. Si queremos fijarnos a un mercado exterior y competir, un mercado internacional que esté en crisis. Estamos con precios altísimos, recordemos que estos precios van a bajar. O a seguir apostando por un mercado interno, mantener nuestra moneda y seguir en una etapa de bajas inflaciones y que el empleado, el obrero, siga teniendo el mismo poder adquisitivo. Por ejemplo, Argentina tiene un 36.2% de afectación al consumo. El consumidor tiene acumulado una alza del 36.2%. En Bolivia es 1.2%. Entonces, creo que la evaluación tiene que ir por ese lado, porque si bien ahora estamos positivamente en exportaciones, estamos bien, pero hay que ver cómo podemos mantener, y creo que la respuesta y la mirada del Estado tiene que ser subir los volúmenes, afianzarse más en el sector productivo, dotarles de biotecnología, dotarles de mejores herramientas y un trabajo conjunto entre privados y públicos para reactivar el comercio exterior y darle un valor agregado. Recordemos que la parte de manufacturas en el país ha crecido en un 42%. Eso significa que todos los productos agrícolas han sufrido una transformación y han sido vendidos de una manera positiva. Entonces yo creo que la pregunta tiene que ir, nos convendría lanzarles todo el peso a los empleados, a los obreros, a la gente, o seguir manteniendo una política de consumo interno y ver nuevas formas para reactivar el comercio exterior. Creo que esa es la pregunta en sí. En esa lógica de pensar en los más, yo tengo aquí un dato que me llamó profundamente la atención. Según el comportamiento antes del año 2000,
del 2005, la masa destinada a remuneraciones de trabajadores, remuneraciones salariales en general y transmitidas a los sectores más importantes, alcanzaba más o menos al 36% del PIB. Sin embargo, en este tiempo ha descendido a más al 27% aproximadamente. Ese es un dato que hemos tenido la oportunidad de rescatar. Y hay otro dato que hemos rescatado. En los años 50, el per cápita de la población boliviana llegaba aproximadamente a la media del 50% de América Latina, y en este tiempo está más o menos en el 30% de la media de América Latina. ¿Cómo se puede explicar esto en términos de desarrollo? En términos de desarrollo, en primer lugar tenemos que ver que nuestro per cápita está en 3.54. Con relación a Paraguay, que está a 5.4, estamos por debajo. Pero el salario mínimo vital ha tenido un crecimiento interesante, de acuerdo a la inflación acumulada. Se ha ido subiendo de acuerdo a la inflación, se ha ido subiendo el salario. Ahora, también hay una cosita muy interesante que ha hecho el Estado y que se lo ha ido trabajando, es esto de la desigualdad y el trabajo con la pobreza. El tema de la desigualdad es muy interesante porque estamos hablando más o menos desde 20 años un boliviano en el bolsillo de un pobre y el más rico tenía 150 bolivianos. Era la diferencia de la desigualdad. Esto se ha reducido. Ahora un boliviano en el bolsillo de un pobre son 32 bolivianos en el bolsillo de un millonario. Ha habido un trabajo, y yo creo que ese es el objetivo del Estado. Creo que si vamos viendo el tema del desarrollo, de cómo se ha ido desarrollando el tema adquisitivo de las personas y el tema del crecimiento del salario mínimo vital, vamos comprendiendo que nosotros vamos creciendo de acuerdo, el salario mínimo va creciendo de acuerdo a la inflación, y esto va generando que las clases no sean tan golpeadas. Entonces yo creo que sí hay un pensamiento del Estado que el dinero que está entrando se lo está aportando a las clases que más necesitan de estos recursos. Yo creo que va por ese lado también. A ver, otro dato que me ha llamado la atención revisando estadísticas. De acuerdo a cómo es el sistema impositivo de nuestro país, los impuestos son grabados al consumidor, y consumidores somos todos. Aproximadamente el 90% de esos impuestos es generado por los consumidores. ¿Cómo podemos explicar esto, que mientras se les trata de retribuir a la población con bonos, etcétera, el 90% se ha generado precisamente en impuestos a los consumidores? Recordemos que los bonos van a ciertos grupos. Estamos hablando del bono Juancito Pinto, que va para los niños, el bono Juana Zurduy, que va a las señoras en gestación, y los bonos de la tercera edad, ¿no? Entonces, pero si tú ves bien que el dinero que se está generando en sueldos y salarios se va directamente a la clase obrera y trabajadora. Y esto beneficia a quién, a los comerciantes, porque de esa manera empieza a fluir, porque ellos van a tener dinero para poder comprar y el poder adquisitivo. Recordemos que Bolivia, en el tema de impositivo, los que más pagan impuestos son las industrias y las empresas grandes. Esos son los que generan la mayor entrada de recursos. Hay un dato muy interesante que es que en el 2000, que estamos hablando de enero a mayo de este año, se han generado 5.000 nuevas empresas, de las cuales han generado un 12% del crecimiento impositivo. Estamos hablando de 30 millones de dólares, 30 mil millones de bolivianos, perdón. Entonces, eso también nos da otra forma de entrar de recursos. Estamos viendo que el dinero, hay un dinero que va directamente a los salarios y a los empleados, que lo paga el consumidor cuando va a compra y va generando un impuesto, pero también se está generando industria, está generando empresa con un montón de medidas. Por ejemplo, los fideicomisos. Los fideicomisos son muy interesantes cuando las empresas van y dicen voy a aportar, para que no exportar, voy a trabajar aquí, le voy a dar valor agregado, y pueden tener un préstamo, estamos hablando del 5%. El Estado apuesta
que de la macro tiene que bajar a la micro a través de las entidades de intermediación financiera. Las entidades de intermediación financiera son las encargadas en repartir el dinero que está entrando en la macro, y de esa manera se va repartiendo a través de créditos y a través de bonos. Esa es creo la lógica que está funcionando en el Estado. Propósito, Martín, de las entidades financieras. Resulta ser que en nuestro país pareciera que es el sector que más privilegio tiene. Ha generado alrededor de 3.500 millones de dólares. Y ojo, en nuestro país se han redistribuido por los bonos alrededor de 500 millones de dólares. ¿Cómo uno puede entender ese modelo bajo estas características? Es decir, el modelo privilegia más el sector financiero que la repartición, en este caso, que se hace a través de los bonos. En primer lugar, el sistema financiero ha tenido más o menos 26 mil millones de dólares de ingresos en ahorros anuales. Estamos hablando de lenta. Y un crecimiento del 7% en el tema de créditos productivos y un 5.5% en el crédito a la vivienda. La forma de redistribución del dinero, el Estado lo hace por dos vías. Uno es la inversión pública. La inversión pública, por ejemplo, la doble vía Santa Cruz, Cochabamba, donde está el sillar, son 1.400 empleados que están trabajando ahí. Esos son directos. Indirectos, estamos hablando de las empresas que les prestan servicio. Ahí se está haciendo una redistribución también de dinero. El modo de llegar a la gente no hay otro que a través de las entidades de intermediación financiera. Las entidades de intermediación financiera están encargadas de repartir, y se empezó a dar los créditos destinados que van de acuerdo a la capacidad de pago hay que ver algunas modificaciones dentro de esto, pero han estado funcionando porque un crecimiento del 7% en el crédito productivo significa que la redistribución está marchando, porque la gente se está prestando para volver a invertir. El crédito productivo va directamente a la gente que quiere reinvertir. Cuando reinviertes, generas empleo, generas mayor producción de productos ya con valor agregado, directamente a las manufacturas en especial. Uno de los indicadores importantes, los economistas tienen la posibilidad de ver tres indicadores de primera generación, siempre es el crecimiento, la inflación y el empleo. Resulta ser que hay diferentes estudios de instituciones, no sé si vamos a decirles serias o no, pero bueno, que presentan su trabajo y hablan de una inminente precarización de las condiciones laborales en nuestro país. Y cuando hablan de precarización hacen referencia básicamente a que las formas alternas al empleo de calidad son las que se han multiplicado y han crecido de una forma realmente dinámica en nuestro país. ¿Cómo se puede explicar o qué medidas había que tomar en ese horizonte? En primer lugar, vamos a tomar los datos, ¿no? El desempleo ha bajado al 4.2%. Ese es un dato muy interesante. Significa que muchos bolivianos han dejado de estar desempleados y han empezado a trabajar. La precarización del empleo es algo que se ha ido dando por el tiempo. La precarización del empleo ha sido por las medidas económicas que a veces no han llegado a integrar a todos los bolivianos. Entonces, esto sí hay que trabajarlo, y hay interesantes propuestas que las hace el Estado, por ejemplo el PAE, el programa para el empleo. Este programa agarra a jóvenes, los capacita y los inserta en trabajos. Por ejemplo, lo está insertando dentro de las etapas de empaquetados, de etiquetados, está insertando jóvenes que les da una nueva alternativa de trabajo. Entonces, este tipo de acciones que hace el gobierno va rompiendo esta precarización y va dando nuevos horizontes al tema laboral. Creo que es interesante lo que hace el Estado en el tema de trabajo, en el tema de desempleo. Que empieza a bajar el tema del desempleo, empieza a bajar porque recordemos que en el 2020 llegamos al 11%, ahora estamos al 4.2%. Estos programas como el del PAE que están empezando a capacitar a las personas y están reinsertándolas en empresas, en industrias. Hay casos muy interesantes que han entrado a la banca, que están trabajando en líneas aéreas, que están trabajando en líneas de empaquetado. Entonces hay cosas muy positivas que están yendo para romper esto de la precarización del empleo. Un otro aspecto que, claro, debe llamarnos nuestra atención es el entender
Que regularmente para la planificación se tienen que tener estrategias de mediano o largo plazo. Nosotros conocemos, por lo menos todo el mundo creo, la Agenda 2025. ¿Qué otro plan tiene el gobierno para más adelante? Si tenemos alguna perspectiva de a dónde vamos. Yo creo que es claro el horizonte que tenemos que seguir. Una es trabajar en el tema agrícola, es trabajar con la mejor tecnificación de los campos para seguir adelante. Creo que el plan a seguir después del 25, de este trabajo de industrialización que hace el Estado, de generación de materia y de darle valor agregado a la materia prima, creo que va por ese norte. Creo que del 25 para adelante nos queda tecnificar nuestros modos de producción, ayudando a darle valor agregado a la materia prima y de esta manera a manejarnos mejor. Dejar de ser tomadores y ofrecer productos. Creo que ese es el camino que nos está diciendo el presidente, ¿no? La industrialización es el camino a seguir para adelante. Creo que hasta el 2025 vamos a tener las condiciones necesarias para empezar a generar este logro que tiene que lograr, que es este logro boliviano, que es la industrialización de nuestras materias primas, y dejar de ser tomadores de precios y ser ofertadores de precios, ser capaces de buscarnos mercados alternativos. El caso del hierro me parece muy interesante. El caso de lo que está pasando por el clúster del azúcar es también muy interesante. El tema de la caña, todos los procesos que están haciendo el cambio de las cañas, el azúcar y el alcohol, y también lo que la formación de energía eléctrica. Creo que ese es el camino a seguir después del 25, la industrialización, pero con las bases que presenta todo este plan, con estas bases de igualdad, equitatividad, bajar la desigualdad entre ricos y pobres, tratar de generar mejores condiciones de empleo para los bolivianos. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por la gentileza al poder compartir estas reflexiones, preocupaciones en rigor a la verdad sobre la situación de la economía en nuestro país, porque es necesario que se tengan certidumbres. Hay diferentes reflexiones sobre este tema. Te voy a invitar a que podamos dar un par de lecturas a nuestras redes sociales para cerrar esta conversación, por favor. Henry. Estos son los comentarios que han llegado a nuestras redes sociales. Escuchen muy bien. Hace falta desperjuiciarse y despartidizarse para aceptar que la situación económica es buena comparada a otras regiones o a otros países. Si se están gastando reservas y endeudando, nos da qué pasaría con el gobierno para mantener la estabilidad. ¿Qué tendría que hacer? Hay mucho malagüero, nos dice. Vamos con el siguiente comentario. Buenas noches. En mi opinión, la economía boliviana no se encuentra tan estable debido a que un porcentaje de ella fue afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo subida de precios en materias primas. Además, también tomando en cuenta los efectos económicos de la pandemia. Siguiente comentario. Es la peor de Latinoamérica, el país de la mayor informalidad del mundo. Qué pena, Bolivia. La economía boliviana comparada a los demás países se diría que sí estamos estables, pues luego de los conflictos entre Rusia y Ucrania, la economía mundial fue decayendo. Esperemos no caer en una situación similar a Argentina. Gracias, Henry. Vamos a ir cerrando entonces. Muchísimas gracias. Agradecemos al analista Martín Moreira por la gentileza al haber compartido con nosotros estas reflexiones sobre la economía en nuestro país. Martín, muchísimas gracias. Te estaremos convocando en cualquier momento para hablar de economía, para ver cómo está yéndole a Bolivia. Un abrazo. Muchas gracias por el tiempo. Estoy muy contento de participar y creo que hay que seguir apostando por las medidas económicas que está ofreciendo el país y creo que es el camino a seguir. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Ahí estábamos contigo. Vamos a ir, Henry, a tiempo de ir cerrando esto. Televisión para ti.